Gloria a Jesús. Vamos, hermanos, a meditar en su palabra en esta noche. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Leemos el verso 6 y el verso 7. Gloria a Jesús. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Amén. ¿Qué tal si leemos todos estos dos versos en el nombre de Jesús? Por lo cual te aconsejo, verso 6 y verso 7. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Aleluya. Por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Digamos gloria a Dios. Estén cómodos, hermanos, en esta noche. Gloria al nombre de Jesús. Quiero hablar en esta hora un tema que lo he titulado Dios nos ha dado. Dios nos ha dado. Gloria al nombre de Jesús. Por lo cual te aconsejo. Una de las cosas que nosotros como creyentes debemos procurar es avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros. Cuando Pablo, o mejor cuando Pedro, en ese día de Pentecostés, que se dirige a una multitud aproximada de unas 3,000 personas. Cuando él les está hablando acerca de lo que Cristo vino a hacer al mundo. Cuando ellos, los padres de la nación, los hijos de Israel, habían negado al santo, habían determinado mejor que se les diera un homicida mejor que el Salvador. Pedro les está diciendo, pero sé, hermanos, que por vuestra ignorancia habéis hecho esto. Y habiendo pasado Dios por alto la ignorancia de los hombres, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ellos al oír esas palabras, que aquel que ellos habían negado, Dios le había hecho Señor y Cristo, y que por la fe en el Señor es que todos pueden recibir perdón de pecados por su nombre. Y dice la Escritura, y con muchas otras palabras les exhortaba y les decía diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Pero esas palabras, sin duda alguna, obraron en el corazón de la multitud que escuchaba la palabra de Dios. Porque ciertamente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y fuera de Él no hay Dios. Y sin Él no hay salvación. Y todo hombre que realmente quiera entrar en el reino de Dios, pues tendrá que, hermanos, tomar la decisión de abrazar la fe cristiana.
teniendo presente que la fe cristiana es el evangelio, el mensaje de Dios para la salvación a todos los hombres. Y sin duda alguna, Dios está interesado que todos los hombres procedan al arrepentimiento y sean salvos. Gloria al nombre de Jesús. Así que los que escucharon esas palabras, al oír realmente que ellos habían negado al Santo y que muchos prefirieron mejor que se les diese un homicida como era Barrabás, pues los hombres sintieron dolor en su corazón. Y en ese acto de contrición delante de Dios y de los apóstoles, pues ellos hacen una pregunta: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Sabe que Pilato hizo esa misma pregunta? ¿Qué haré de Jesús el Cristo? Días antes, lo que ellos respondieron fue: crucifícale. Esa fue la respuesta. Ahora Pedro les está diciendo, o mejor ellos están preguntando: varones, hermanos, ¿qué haremos? Si al principio habían negado a Jesús y ellos mismos pidieron que se les diese un homicida, ahora son conscientes que realmente la respuesta para todas sus necesidades está en Dios. Y de ahí lo que ellos preguntan: varones, hermanos, ¿qué haremos? Bueno, todos conocemos la respuesta que el apóstol declara. Hechos capítulo 2, verso 38. Allí se revela, número 1, la acción perfecta: arrepentidos. Porque el arrepentimiento acerca al hombre a Dios. Pero el verdadero arrepentimiento, aquel que hace que la persona realmente reflexione, dé un giro, se convierta, o sea, deja de hacer lo malo para hacer lo bueno. Ese arrepentimiento que hace que el hombre realmente sienta y produzca un cambio delante de Dios, un cambio en su forma de pensar, de actuar, de hacer las cosas. Ya no las hace impulsado por los deseos engañosos de la carne. Y el apóstol Pablo hace mención que el Dios de este siglo, haciendo referencia al espíritu de maldad que opera sobre los hijos de desobediencia, que ha enceguecido el entendimiento de los hombres para que no les alumbre la luz del evangelio. Pablo dice que el que ha hecho nacer en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, que es Cristo, es el que nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de luz. Así que la acción perfecta, que es el arrepentimiento, lo que hace es que el hombre, al ponerse en las manos de Dios, reconocer su falta, reconocer sus pecados, produce que Dios se manifieste a favor de él. Porque el pecado hace una separación entre el hombre y Dios. De tal manera que Dios no oye
al pecador, pero si alguno se arrepiente, ¿a ese qué? A ese oye. Por eso el arrepentimiento es la acción perfecta. Hechos 2:38 entonces contiene la acción perfecta, el nombre perfecto. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros ¿en qué? En el nombre de Jesucristo. El nombre perfecto, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser ¿qué? Salvos. Por eso es el nombre perfecto. Porque es el nombre sobre todo nombre. Y en el nombre de Jesús es donde el hombre puede ser declarado hijo de Dios por adopción. Gloria al nombre de Jesús. Pero allí también se da el don perfecto. Arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibiréis ¿qué? El don, el regalo, el don del Espíritu Santo. Lo que está diciendo Pablo es que Dios no nos ha dado espíritu de ¿qué? De cobardía. Pero llama la atención, por lo cual te aconsejo que avives el don. Lo primero, avives el don de Dios que está en ti. ¿Cuál es el don de Dios? Ese que habló allá el apóstol bajo la inspiración. Y recibiréis ¿qué? El don. El don del Espíritu Santo. Porque el don no es una sola cosa. No es solamente el derecho por cuanto somos hijos. Porque el Espíritu Santo se recibe no para ser hijo, sino por cuanto somos hijos. Dios envió ¿qué? El Espíritu de la promesa. ¿Dónde está la promesa de Dios? Vamos a mirarla. San Juan capítulo 14. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús? Porque es importante, hermanos, que nosotros avivemos. Y ahorita vamos a hablar de esa palabra avivar. ¿Qué significa ese término como tal? San Juan capítulo 14. A partir del verso 15. Si me amáis, ¿qué dice? ¿Cuántos aman a Dios? Bueno, si usted ama a Dios, guarde la palabra de Dios, los mandatos de Dios, teniendo presente, hermanos, que el mandato de Dios no es difícil. El mandato de Dios, los mandatos de Dios fueron diseñados para los hombres. O sea, la palabra de Dios, tenga presente que fue diseñada para el hombre. De ahí lo que dijo Jesús, Mateo capítulo 11, mi yugo es, sí, porque Dios no establece cosas imposibles. Lo imposible lo hace Dios, lo posible lo hace el hombre. El asunto del hombre, según lo que declara la Escritura, y el apóstol Juan está diciendo que la condenación consiste en que la luz vino al mundo, pero los hombres aman más. No es que el hombre no ame a Dios, es que el hombre ama más otras cosas que a Dios.
Porque cuando yo amo a Dios, yo lo coloco a Él de primero, o sea, por encima de todo. Por eso el hombre, cuando ve el mandato de Dios, ama más otras cosas que el mandato de Dios, por eso no lo obedece. Y no es que el hombre no tenga la capacidad de obedecer. El hombre tiene la capacidad de obedecer. El asunto es que el hombre ama más las tinieblas que la luz. Por eso lo que dijo Cristo: si alguno no aborrece, o sea, no ama menos. Esa palabra aborrecer lo que significa es amar menos, no tanto como lo que nosotros entendemos en el castellano, que aborrecer puede ser repudiar, puede ser odiar, no. Porque el contexto dice: si alguno no aborrece más padre, madre, hijo, hija, bienes, o sea, lo que tenga, y aún no aborrece su propia vida, no puede ser mi discípulo. Pero si yo no entiendo el significado de esa palabra aborrecer en el contexto bíblico, voy a generar un problema o una discrepancia, una contradicción en la palabra de Dios. Porque ¿cómo así que hay que odiar a padre y madre cuando la Biblia, el mandato es honra? ¿Qué? Entonces usted, si no comprende el significado de la raíz, de la etimología del texto sagrado, usted no va a encontrar un buen significado a la palabra de Dios. Y también la palabra nos manda que nos cuidemos. Si alguno no cuida el templo, que es su propio cuerpo, el templo de Dios, amén, Dios le va a destruir ¿qué? A él. Entonces cuando dice el texto: y no se aborrece aún, porque es que la Biblia dice: nadie jamás aborreció ¿qué? Sino que lo cuida. ¿Y qué más? Efesios capítulo 5. Entonces ese término aborrecer significa amar menos. A Dios hay que amarlo por encima de todas las cosas. Cuando usted ama a Dios, usted obedece a Dios, usted honra a Dios. Aleluya. Por eso dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede ¿qué? Esa es la promesa. El mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero nosotros le conocemos porque mora con nosotros y estará en. Esa fue la promesa. Y añade: no os dejaré ¿qué? Huérfanos. Vendré otra vez a vosotros. Así que si no me fuera el Consolador, Cristo es el Espíritu ¿qué? Consolador. El que consuela a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque Dios es Espíritu, así que donde no llega el hombre, Dios sí llega. Uno le puede decir a una persona: hombre, lo siento, puede por la pérdida, por algún momento de pronto que esté pasando, de angustia, de una situación adversa, difícil. Por mucho que uno se identifique, uno solamente puede llegar a lo externo. El abrazo, de pronto se identifica, hasta puede sentirse, llorar con esa persona. Pero hermano, eso puede dar un descanso, es posible. Porque el solo hecho que a uno lo escuchen le genera a uno un descanso. Pero Dios, hermanos, no opera en lo externo. Por eso es el Consolador. Porque donde yo no llego y donde yo no entro, donde yo no puedo actuar, actúa Dios, entra Dios, opera Dios, hace Dios, el Consolador. Por eso Cristo ahí en ese pasaje dice: mi paz. Porque la paz de Dios es diferente a la paz del hombre.
La paz de Dios, hermanos, sobrepasa todas las cosas. Y cuando la paz de Dios puede entrar en la vida del ser humano, vea, usted puede estar rodeado de problemas, puede tener situaciones adversas, usted puede estar envuelto en cosas que usted, hermano, posiblemente en el momento no tenga la respuesta, pero la paz de Dios es tan grande que a pesar de todo eso, uno puede estar tranquilo, porque la paz de Dios, hermano, sobrepasa. Esa es la paz de Dios. Denle un aplauso a la gloria de Dios. Así que el don de Dios no es solamente una cosa, es como el fruto. Cuando hablamos del fruto del Espíritu Santo, no nos referimos a una cosa, aunque está en singular, fruto. Usted observa que en Gálatas capítulo 5, Pablo está hablando del fruto del Espíritu, más el fruto del Espíritu es. Y si usted observa que aunque el término en la gramática está en singular, el fruto del Espíritu Santo es, no se refiere a un fruto, se refiere a 9 cosas. De la misma forma es el don. El don no es una cosa, aunque está en singular. Recibiréis el don del Espíritu Santo. Recibiréis el fruto del Espíritu Santo. Si usted observa el fruto, se compone de 9 cosas en 3 grupos. Una, para con Dios. Número 2, para con el prójimo. Y número 3, para con uno mismo. Amor, gozo y paz para uno. Paciencia, benignidad y bondad. Si ve, mansedumbre, templanza y fe. Entonces, si usted observa, el fruto está para uno, para dar al prójimo y para con Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso hay un fruto de fe para que usted agrade a Dios. Hay un fruto de amor, de gozo, porque hermano, uno se tiene que deleitar en Dios. Uno sí necesita cosas para también relacionarse con ¿quién? ¿Será que uno para relacionarse con el prójimo necesita paciencia o no? ¿O no, hermanos? La paciencia la necesita usted, para usted y para... ¿O no? La benignidad. Usted necesita benignidad para usted y para... ¿O no? Así que cuando Pedro entonces hace mención, recibiréis el don. El don es un paquete que incluye, claro, el bautismo del Espíritu Santo, las señales, el hablar en lenguas. Eso hace parte del don, pero no es el don. El don incluye la gracia para la salvación. Romanos capítulo 6. La dádiva de Dios es ¿qué? ¿Qué es la dádiva de Dios? ¿Qué es una dádiva? Un don. ¿Qué es un don? Un regalo. Así que cuando uno, hermanos, está en Cristo, una de las cosas que uno recibe es el regalo de Dios, o sea, la salvación. Como un regalo. Y es un regalo gratuito. Es un regalo que a uno no le vale nada. Solamente, ¿qué tiene que hacer uno? Recibirlo. Así como para ser hijo de Dios, amén, o por cuanto somos hijos de Dios, recibimos el Espíritu Santo como un ¿qué?
hermano, es un regalo por cuanto sois hijos. El Hijo de Dios tiene el privilegio, amén, de ser bautizado con el don del Espíritu Santo. Por cuanto es hijo. Y por cuanto soy hijo, pues hermano, imagina un hijo de Dios sin salvación. La salvación, Cristo Jesús vino al mundo a salvar a quienes, pero mayormente a quienes, a los que creen. La salvación es para todos, eso es un regalo para todos, pero uno lo tiene que tomar, uno lo tiene que recibir. Aunque la salvación es para todos, pero mayormente a los que creen, es porque al que cree, aleluya, la obra de Cristo se manifiesta. Por eso Pablo está hablando en Efesios capítulo 2. Por gracia, ¿sois qué? Salvos. Y esto no es que, no es de nosotros, pues es que un don. Recibiréis el don, o sea, la salvación. Arrepiéntase, bautícese y recibirá el don. O sea, recibe la salvación, recibe el Espíritu Santo, recibe el gozo, recibe, hermano, el fruto. O sea, un paquete completo de parte de Dios. No una cosa, un paquete completo. Ahora Pablo está diciendo, por lo cual te aconsejo que avives. O sea que, ¿qué tiene que avivar uno, hermanos? Porque a veces vamos perdiendo como el sentir de la salvación. Como que vamos perdiendo el gozo de la salvación. Una de las cosas que David le pide al Señor en el Salmo 51 es, vuélveme ¿qué? ¿De qué? ¿Por qué no dice vuélveme el gozo de ser el rey? Vuélveme el gozo de, porque él mismo lo dice, yo me alegré con los que me decían, vuélveme el gozo de ir al culto. Es que si usted tiene el gozo de la salvación, usted viene al culto bien. Porque si yo tengo el gozo de la salvación, pues hermano, me voy a deleitar en el culto, en la alabanza, en la oración, en una cantidad de cosas. Pero si yo no tengo el gozo de la salvación, pues eso me va a causar a mí una cantidad de problemas. Porque entonces no va a tener el ánimo, el deseo, el querer, el hacer. ¿Por qué no? Vuélveme el gozo de la salvación y espíritu, un espíritu humilde, me sustente. Así que Pablo está diciendo, por lo cual te aconsejo que avives. Aviva el juego del don de Dios que está en ti. Al avivar el juego del don de Dios, pues va a avivar, claro, los dones ministeriales, el fruto del Espíritu, una cantidad de cosas que es el don. Y ahí luego está diciendo, porque no nos ha dado ¿qué? Y habla de tres cosas. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Si usted observa, hermanos, una de las cosas que hace mención la palabra del Señor, porque Cristo, cuando habló del reino de Dios, Él hace referencia, esforzaos a entrar ¿por dónde? O sea, esfuércese
para entrar por la puerta ¿qué? Estrecha. Porque os digo que muchos van a procurar ¿qué? Muchos van a procurar entrar. Muchos van a querer como dar ese paso, pero ¿qué? Pero no podrán. Gloria al nombre de Jesús. De ahí lo que está diciendo la palabra del Señor. Cuando habla de quienes encabezan el juicio. Pero los cobardes y los ¿qué? Incrédulos tienen ya su parte ¿en dónde? Porque aquí es de esforzarnos. Por eso a Josué se le dijo, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente y no temas y no desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Así que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino primero ¿de qué? ¿De qué? Poder. Dios nos ha dado, hermanos, una capacidad, espíritu de poder. ¿De poder qué? ¿Para qué es el poder? Yo leí hace muchos años una frase que decía, una frase de un expresidente de Chandía. A él le preguntan, presidente, ¿para qué el poder? La respuesta, el poder es para poder. Para eso es el poder. El que tiene el poder puede. El poder es para poder. El que tiene la autoridad, hermanos, puede. Y si alguien ha manifestado autoridad sobre la iglesia, es Dios. Así que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder para que usted pueda. Filipenses 4:13, todo es para eso, es el poder, para que usted pueda. ¿Pueda qué, hermano? Pueda vencer, pueda seguir adelante, pueda sobrepasar los obstáculos que se le presente. El poder es para poder. Amor, la fuerza que vence todo es el amor. Léase 1 Corintios 3, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. Y el amor nunca deja de ser. Y Pablo dice, un día se van a acabar las profecías, claro, si se cumplen, se acaban. Se va a acabar los dones, eso se va a acabar. Pero el amor nunca dejará de ser. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de ¿qué más? O sea, que usted tenga autocontrol de su vida. Y de ahí el texto, por lo cual te aconsejo que avives. O sea, hay que avivar todo eso. El don de Dios hace que uno avive todo. El dominio, el amor, el poder, los frutos, la salvación, el gozo. ¿Será que necesitamos avivar el fuego del don de Dios que ya está? No que va a estar, ya está en su vida, hermanos. Avivar significa volver a dar vida a algo. Esa llama que se está extinguiendo, volverla ¿qué? A encender y mantenerla.
viene de una raíz que es anasapureo, que significa que la llama no se apague, que se mantenga encendida. Y qué bueno mantener encendido, hermano, el fuego del don de Dios. Hay cosas que lo pueden apagar. En la parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25, las 5 vírgenes se perdieron no porque eran inmorales, eran vírgenes. O sea, eran mujeres piadosas o puras, mujeres santas, eran vírgenes que no eran inmorales. No está diciendo que habían 5 vírgenes y 5 adúlteras o 5 vírgenes, 5 fornicarias, no, eran 10 vírgenes. Así que eran mujeres piadosas, no inmorales. La razón por la cual se perdieron esas 5 vírgenes no fue por pecadoras, porque no estaban, usted no las ve por allá haciendo cosas malas. ¿Dónde se quedaron ellas? En la puerta. No se quedaron en la cantina. No se quedaron por ahí en los lugares de pecado. Así que solo hay una razón por la cual se perdieron, no por pecadoras, se perdieron por falta de diligencia. Esa es la razón. Así que la falta de diligencia puede ser que haga que mi vida se apague, aunque yo no sea un pecador. ¿Sí ve? Aunque yo no sea un pecador, puede ser que no se me apague la lámpara allá en la cantina, se me apague la lámpara allá con los incrédulos, se me apague la lámpara allá con los pecadores. No, se me apaga la lámpara por no hacer nada, por falta de diligencia. Romanos capítulo 12, y en lo que requiere diligencia, por lo cual te aconsejo que avives el juego del don de Dios. No perdamos, hermano, lo que Dios nos ha dado, que nos ha mantenido como firmes, firmes. Lo que nos ha hecho mantener firmes es el don de Dios que está en nosotros. Eso es lo que nos ha hecho mantener firmes. No pierda el don de Dios. Si usted pierde, hermanos, esas cosas de la salvación, lo que está relacionado con la salvación, Pedro sabe cómo llama eso. Como todas las cosas que nos han sido dadas mediante su divino poder. Esas cosas requieren ¿qué? Diligencia. Por lo cual añadí, y comienza a decir, añada el don de la salvación y comienza a añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Y mire, porque si estas cosas abundan y están en vosotros, no os dejarán estar como sin fruto, y no nos va a permitir que nosotros nos mantengamos como ociosos. Nos han sido dadas mediante su divino poder. Así que, hermanos, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Amén. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. Y usted tiene la capacidad que por encima de cualquier circunstancia usted tenga dominio sobre su vida.